Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con alegría en nuestros corazones, en este momento te saludamos, te bendecimos, oramos al Señor, Dios Todopoderoso, bueno y fiel, que bendiga también tu casa y que use este medio, la palabra que vamos a exponer a continuación, para que Él pueda tocar tu corazón, iluminar el sendero de tu existencia, revelar a tu vida su propósito. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, vamos a la palabra, vamos a leer el texto o el pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Como estamos estudiando este tópico, este mensaje, un domingo por la mañana, otro domingo en la tarde, pues ustedes no saben, si no lo escucharon o no lo vieron a través del internet, no saben que lo que dijimos el domingo pasado en la mañana, así que se hace necesario hacer un repaso para luego continuar con el aspecto que trataremos en este día. Repaso y digo que Dios revela su propósito desde el mismo Génesis. El plan de Dios originalmente era con toda la humanidad, con el hombre, hasta que el hombre pecó. O sea, Dios eligió la descendencia de Adán y el plan era con Adán y con su linaje para siempre. Pero cuando él peca y el pecado pasa a todos los hombres y los hombres a través del pecado se apartan de Dios, el Señor, para hacer presencia en la tierra y tener una embajada en la tierra, el Señor eligió un linaje. En el mismo Génesis podemos ver la revelación de este propósito. Lo vemos en el capítulo 4 del Génesis, en los dos hijos de Adán y de Eva, en Caín y también en Abel. Vemos también que el mismo Génesis al principio Dios habla de una enemistad. Dice, cuando Dios condena a la serpiente por el pecado y lanza la maldición sobre el hombre, Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Habla de un conflicto, una enemistad entre dos simientes. La simiente de la serpiente, que es el diablo, y la simiente de Dios. La iglesia siempre
ha interpretado que la simiente de la mujer es Cristo. Y eso es correcto. Pero allí en el Génesis, en el contexto del Génesis, está hablando allí de los dos linajes. El linaje de los hijos de los hombres y el linaje de los hijos de Dios. Y hay una pugna, hay una enemistad. Y eso se ha visto a través de todos los siglos. Y hoy también, no es una excepción, hoy también vemos ese conflicto, esa enemistad entre el bien y el mal, entre lo de Dios y lo que pertenece al mundo, al pecado y a la carne. Estudiamos que esa enemistad se reveló en el altar. Cuando Caín y Abel fueron a adorar a Dios, allí mismo revelaron el corazón. Hemos enseñado que el altar es el lugar donde nosotros revelamos el corazón. Dios puede vernos de lejos, pero cuando nos acercamos a Él, que es lo que significa la palabra ofrenda, ofrendar, es acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos ve de cerca y ahí puede ver el corazón. Y Caín y Abel, ambos revelaron lo que había en el corazón de ellos. Había maldad en Caín y había virtud en Abel, había piedad en él. En realidad, Caín no fue rechazado por su ofrenda. Él entendió que Dios merecía lo mejor y él trajo lo mejor del campo. El problema no estuvo en la ofrenda, sino en el corazón de él. Él fue allí a tratar de conquistar a Dios. Y eso se ha perpetuado en la descendencia de Caín, de que Caín representa a los religiosos que creen que con la ofrenda van a comprar a Dios. Ellos van siempre a traer la ofrenda y la adoración con el propósito de lograr algo con Dios. En otras palabras, que Dios los halague, Dios los felicite. Vienen a buscar una recompensa de parte de Dios, cuando en realidad el propósito del ofrendante o el del adorador es exaltar el nombre de Dios, tributarle gloria por cualquier causa. Así que allí mismo comenzamos a ver las características de los dos linajes. Caín mata a su hermano y él se ofende porque Dios no acepta su ofrenda. O no tanto porque Dios no acepta su ofrenda, sino porque aceptó la ofrenda de su hermano. Si Dios hubiese rechazado las dos ofrendas, él hubiera salido contento de allí. Total, no fracasé yo solo, fracasó también mi hermano. Pero como pasó lo contrario, Dios aceptó la ofrenda de su hermano, él salió enojado con Dios. Allí mismo, en el capítulo 4, comienza a hablar de la descendencia de Caín, de las características de Caín. Caín sale de la presencia de Dios, sale errante. Ese fue el castigo que Dios le dio, sale errante de la presencia. Él mismo le dijo a Dios, grande es mi castigo. Tú me echas de tu presencia y yo salgo errante de tu presencia. Y salió errante. Dios, igual que lo que sucedió con Adán, cuando pecó, Dios maldijo la tierra por causa de Caín. Y dijo que la tierra iba a rehusar y se le iba a resistir. Y hay una maldición contra la tierra, tanto por el pecado de Adán como por el pecado de Caín. Entonces vemos ahí comienza a revelar Dios las características del linaje de Caín. Ahí de Caín, para hacer breve la historia, la primera ciudad que Caín fundó, le puso el nombre de su hijo. Más adelante voy a tocar un poquito de eso. Le puso el nombre de su hijo, revelando el culto al hombre. No a Dios, sino al hombre. Esa es la primera vez que se le da el nombre a alguien, para reconocer a alguien, en vez de reconocer a Dios. Allí nace la poligamia. De los hijos de Caín nace la poligamia, o sea, tener más de una mujer, cuando Dios había instituido en el principio que cada hombre tuviera una sola mujer. Allí salen los criminales. Allí dice que los músicos descienden también de Caín. No es mala la música, pero yo entiendo que de Caín nace la música secular. La música es usada para alabar a Dios. De la descendencia de Caín nace el uso de la música
para idolatría y para satisfacer el placer de los hombres. De él nacen también los expertos artífices, los que se dedican al arte de cultivar los metales. No porque sea malo, el hombre históricamente habla de la edad del oro, del bronce, del hierro, y lo ven como avance en lo científico, en los logros del hombre. No que sea malo eso, sino que ahí comienza el culto a las imágenes con él. Así interpreto. Pero también vemos en general en este capítulo 4 que los hijos de Caín se dedican a lo secular. Ellos se destacan en lo secular. Más adelante vamos a estudiar que toman renombre. Pero vemos que los hijos de Set, que nace la descendencia de Set más adelante, capítulo 4, al final, vemos que desde que nace Set, los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. Vamos allí, porque de allí vamos a salir siempre. Vienen conmigo al capítulo 4 del Génesis. Muy bien. Noten ustedes algo aquí. Dice el 25, 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Noten ustedes que en el versículo 24 termina hablando de Lamec, que era un descendiente de la casa de Caín, y era un asesino. Inclusive se jacta de que mató a un hombre y desafía a Dios diciendo si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto es una palabra una expresión bien arrogante. Ese jacta de matar y desafía a la sentencia o la misericordia que Dios tuvo con Caín, porque Dios dijo que matara a Caín 7 veces iba a ser vengado. Ahora, noten ustedes aquí que cuando nace Set, los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. La palabra Set, hemos estudiado, significa sustituto. Y lo hemos aplicado. Hemos visto en Set la representación de cada uno de nosotros, de cada uno de los santos. Nosotros somos sustitutos. También estudiamos que significa ser asignado. Nosotros también todos hemos sido asignados por Dios. La palabra ser significa ser colocado, ser establecido. Y de esa manera se enseña que Dios a través de Set quiso decir: Caín me mató el origen de mi simiente. En este caso mató a Abel, que significa aliento, le quitó el aliento a Abel. Ahora yo en Set voy a levantar de nuevo mi linaje, y desde ahora en adelante nadie más va a extinguir o eliminar mi linaje de la tierra. Y Dios estableció a Caín. Desde entonces yo hice un recuento de cómo el diablo ha tratado de destruir el linaje y no lo ha logrado. Hasta que llegamos al capítulo 6 de Isaías, donde dice Dios que si en el remanente quedara, diríamos así, una 10ª parte, y aún esa 10ª parte fuese eliminada, dice, yo levantaría descendencia, dice, como el roble y la encina, que aún cortados, o sea, el tronco aún cortado, dice, vuelve y da sus renuevos. Así va a ser la simiente santa, diciendo que nadie de Set en adelante le mata la descendencia a Dios. Habrá representación de Dios en la tierra hasta la venida de Cristo. Amén. Nadie nos puede matar. El diablo hubo tiempo que mató millones de cristianos. Solamente el Papa Inocencio III mató más de 1 millón de valdenses y albigenses. Más de 1 millón. ¿Cuántos se mató la Inquisición? Los imperios, ¿cuántos se mataron? Pero mataban uno y se levantaban 100 por el testimonio de ese.
somos semillas de Dios. Amén. Somos presencia de Dios en la tierra, somos embajada de Dios en la tierra. Pero vemos, todo eso lo estudiamos, solamente estoy repasando. Fíjense una cosa, voy a repetir algo, pero ahora lo voy a leer, lo que dije. Miren ustedes lo que dice aquí el versículo 17, 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí comienza el culto al hombre. En vez de honrar a Dios, honra a su hijo, honra a su descendencia. En cambio, cuando nace Set, los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. Ahí invocar, esa es la palabra Hashem, donde viene el nombre de Dios, Hashem, el nombre. Shem significa elevado, famoso, ilustre. Y también ahí invocar es llamar. Los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. La aplicación es que el culto a Dios se originó con Set. No se quedó en la casa de Set, sino que salió al mundo entero. Los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. Y como la palabra Shem también significa renombre, ahí Dios comenzó a tomar renombre en la tierra. Comenzó a ser alabado, a ser engrandecido. Se le tributó gloria al nombre de Dios. Y ese debe ser el resultado de la vida de cada justo, de cada piadoso. Nosotros hemos nacido para la gloria de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de Dios. Dios no te salvó a ti para vaciar el infierno, tampoco para llenar el cielo. Te salvó para la alabanza de su gloria. Te salvó, dale aplauso, alábalo. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando le nace el primer hijo a Caín, comienza el culto al hombre. Le nace el primer hijo a Set y comienza el culto a Dios. Amén. Allí comienza a originar. Le nace el primero y comienza a darle el culto al hombre. A Set le nace el primero y los hombres comenzaron a hacerle culto y a llamarse con el nombre de Dios y a invocar y a servir a Dios. Entonces, capítulo 6, vamos entrando. Capítulo 6 se revela un poquito más. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Noten ustedes aquí lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. La Biblia aquí comienza a llamar a los descendientes de Caín los hijos de los hombres, y a los descendientes de Set los hijos de Dios. Ahí los nombra. Hay un calificativo. Ahí hay un distintivo para cada uno. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Miren otra expresión. Pasen un momentito al capítulo 11. Un capítulo muy conocido también, pero voy a sustraer aquí una enseñanza de un versículo. Dice versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. ¿Hagámonos qué? Un nombre. Pero noten ustedes aquí que dice
que cuando los hombres, los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra, y aunque aparentemente está hablando en forma general, está hablando de los hijos de los hombres, esa conducta de los hijos de Caín, del linaje de Caín, y ellos dicen, hagámonos un nombre, porque los hijos de Dios no van a desobedecer a Dios, especialmente en ese tiempo, que había un linaje santo. Entonces vemos que ellos se querían hacer un nombre, así como Caín le puso el nombre a su hijo. Es muy notable en el Génesis que los hijos de los hombres, la descendencia de los hombres, se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios y no honran a Dios. Pero la descendencia de Set, el linaje santo, es todo lo contrario. De hecho, se puede ver inclusive la diferencia en la forma a lo que ellos se dedican. Los hijos de los hombres se dedican, el énfasis es que se destacan y toman renombre en lo secular. Pero los piadosos, aunque tenían sus trabajos, pero su énfasis era servir a Dios. La piedad es lo que más se destaca en ellos. No es su habilidad en las otras áreas, sino en el área, o sea, en el servir a Dios. Eso es lo más importante para ellos. Muy bien. El domingo pasado yo me detuve aquí bueno, voy a decir lo último para entrar en el capítulo 5, que habla de las 10 generaciones. Son 10 generaciones de los justos, que comienza ahí con Set y termina con Noé. Son 10 generaciones, y son 10 generaciones del linaje santo. El primero es Set, que ya ustedes saben que era piadoso, y que cuando nació su hijo los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. El séptimo fue Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y el décimo, el 10, fue Noé, versículo 29, 5:29. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Yo me detuve y hablé de que es notable en el mismo Génesis que los hijos de Dios constituyen una bendición. Ya en el capítulo 12 Dios aparece a Abraham, que también es de la descendencia, porque es descendiente de Set, de Sem también, el hijo de Noé. Y Dios le dice a Noé, te bendeciré y tú serás bendición. Cuando Noé nace, dice que le pusieron Noé porque Noé significa alivio, reposo. Y esa palabra hebrea significa suspirar fuertemente. Quiere decir que cuando nace Noé, hubo un suspiro tanto de parte de Dios como de parte de los justos. Y suspiraron y dijeron, este nació para librarnos de la maldición. Era como en forma de un redentor, un tipo de Cristo. Y yo apliqué diciendo que cuando nace un justo, debe ser así. Nosotros hemos nacido para ser una bendición para los hombres y alabanza para el nombre de Dios. Amén. Entonces, esa palabra hebrea tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Habla de un suspiro o una respiración fuerte, así, como cuando algo usted reposa diciendo, ya todo pasó, qué bueno es esto. Pero en la misma palabra también es un suspiro fuerte de lamentación. Y es la misma palabra, exactamente la misma palabra que dice el versículo 6, cuando dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La palabra ahí, el verbo se arrepintió, es la misma palabra hebrea
que significa suspiro fuerte. Esa misma palabra significa suspiro de alivio y suspiro de lamentación. Y aquí se arrepintió Jehová. Quiere decir que cuando Dios ve a Noé, respira en alivio. Instrumento escogido me es este para yo preservar mi linaje. Pero cuando mira a los hijos de Caín, suspira y dice, no, me arrepiento, me duele en el corazón. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, no es que Dios se retracta. En Dios no hay sombra de variedad. La palabra significa que le dolió en su corazón. Sintió tristeza, sintió pesar. Se lamenta a Dios. Porque Dios dijo, esto no fue lo que yo sembré en el hombre. Y mira lo que se ha convertido el hombre. Hice yo al hombre perfecto y mira por dónde va el hombre. O sea, hay un pueblo que le produce alegría a Dios, que le produce satisfacción a Dios, que le produce complacencia a Dios. Y hay otro pueblo, que son los hijos de los hombres, que hacen que Dios se lamente, hacen sentir pesar en el corazón de Dios. La pregunta mía es, tu vida, ¿qué le produce a Dios? ¿Alivio? ¿Un suspiro de alivio? ¿O un suspiro fuerte de lamentación? Tú naciste para producir alegría al corazón de Dios. Tú naciste a una esperanza viva por el poderoso evangelio de Cristo para eso. Por eso Dios te hizo nueva creación. Por eso te hizo nacer de simiente incorruptible. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y Dios te hizo nacer para eso. Para hacer la luz del mundo, la sal de la tierra y a través de ti darse a conocer en la tierra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora, entramos aquí al capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, está hablando de los hijos de los hombres, que viendo los hijos de Dios, miren la diferencia, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Aquí muchos piensan que aquí hubo una unión conyugal entre ángeles y seres humanos, o sea, entre mujeres con ángeles, porque nacieron gigantes. Pero eso no es verdad, primeramente porque Jesús reveló que los ángeles no se casan, no tienen sexo. Por consiguiente, no es verdad. Y segundo, no es, en el versículo 4, desmintiendo, no es verdad que los gigantes nacieron por eso, porque dice que ya existían los gigantes. Dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, quiere decir que los gigantes no surgen porque hubo porque se mezclaron los ángeles con las mujeres, o los humanos, porque ya existían los gigantes. Dice aquí el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, se añade, y también después que se llegaron los hijos de Dios, que yo entiendo que es la descendencia de Set, y las hijas de los hombres, que son las mujeres que descienden de Caín, y les engendraron hijos, y nació aquí una descendencia, dice, y les engendraron hijos. Lo que sí surgió de ahí es una nueva estirpe o raza o linaje. Dentro de lo humano nace una estirpe ahí con ciertas características. Y miren lo que dice. Dice aquí, voy a enfatizar esto. Y les engendraron hijos. Y fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yo dije que la palabra Sem significa nombre, renombre. Es la palabra ahí, renombre, es la misma palabra nombre o nombrar. Es la palabra Shem, como el nombre del hijo de Noé, que es Shem, como el nombre de Dios Hashem, que tanto hablan los judíos, Hashem Adonai. El nombre de Dios que significa elevado, famoso, ilustre,
algo grande que se destaca, por eso la palabra renombre o nombrar. Muy bien, ahora, una cosa es tomar renombre por destacarse en lo secular. Yo mencioné que los hijos de Dios se destacaron, pero en lo espiritual. Los hijos de Caín se destacan por sus habilidades, su inteligencia, su destreza, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo el renombre por habilidad, por talentos, por tener ingenio, ser ingenioso o ser hábil. Es diferente al renombre que adquieren los hijos de Dios, que es por piedad, por agradar a Dios. Ese es su renombre. En otras palabras, nuestro renombre es el nombre. El nombre de Dios es nuestro renombre. Amén. Nuestra fama es Dios. Nuestro prestigio es Dios. Nuestro honor es Dios. Nuestra representación es Dios. Todo lo que somos es porque portamos y llevamos el nombre de Dios. Amén. Amén. La palabra renombre, la palabra Shem, viene de una raíz que significa elevado. Por eso también se traduce elevado a la palabra Shem, a la palabra Shamé, Shamé. Esa palabra significa marca o memorial de individualidad. Por implicación, honor, autoridad, carácter, fama. Así se traduce en la Biblia: famoso, ilustre, el verbo llamar, ser célebre, tener nombre, tener renombre. Eso es lo que significa la palabra Shem, que es la palabra que se usa ahí para hablar que ellos, de ese linaje, de la mezcla, de la mezcolanza, del linaje de Dios y el linaje de los hombres, nació ese fenómeno. Dice aquí que les engendraron hijos, nació una estirpe, una raza. Hay un resultado de la mezcla. Aquí hablan de un resultado de la mezcla. Y estoy hablando de ese fenómeno, pues es un fenómeno. De los dos linajes, hay un término medio aquí. Hay de esa combinación de esos dos elementos, hay un compuesto químico espiritual bien extraño. Y son las características de esos hijos que fueron engendrados, que veremos ahora cuáles son esas características. Porque yo veo aquí que hay una enseñanza espiritual. No es tanto una enseñanza literal, sino que ahí hay una revelación de lo que sucede cuando lo de Dios se mezcla con lo del hombre. Resulta algo muy, muy raro, muy extraño. De hecho, cuando Pablo le dice a los Gálatas que ellos habían pervertido el evangelio, esa palabra pervertir significa cambiar el carácter y la naturaleza, una cosa. Quiere decir, y aplicándolo yo, que el evangelio con legalismo ya no es evangelio, es otra cosa. 99% de evangelio más una pizca de religión, de humanismo o de cualquier otra cosa, ya no es evangelio. El evangelio es 100% evangelio o no es evangelio. Lo de Dios es 100% santo o no es de Dios. Quiere decir que de esa mezcolanza surgió un compuesto químico espiritual, de esa mezcolanza. Y es un linaje, aquí dice que tenía renombre. Ahí salieron gigantes con una elevada estatura, guerreros valientes, héroes, dicen algunas versiones, con renombre. Entonces, yo veo aquí lo siguiente, y ahí vamos.
que los hijos de Caín, que poseen las cualidades del ingenio humano, el talento, la habilidad del hombre, que naturalmente en lo natural Dios creó al hombre con habilidad o habilidades. Se junta esas características destacables que heredan los hombres en lo natural, que es lo que heredan los hijos de los hombres, lo adánico, lo natural, y lo mezclan entonces con el potencial espiritual de los hijos de Dios. Y ahí surge algo. Por eso las características, porque poseen el ingenio humano con el ingenio divino, si lo podemos decir así. El potencial humano con el potencial divino. Y yo lo apliqué, mis hermanos, lo apliqué en la mañana del domingo, y quiero compartir con ustedes esto. Porque ellos heredan ya de la parte humana. Ustedes entienden las cualidades del hombre. El hombre no natural es inteligente, tiene un sinnúmero de habilidades. El genio del hombre. Pero de Dios heredan la unción de Dios, la inteligencia de Dios, la capacidad divina, la fama, la honra, el prestigio y la habilidad, pero sin el carácter y la imagen de Dios. Yo tengo aquí en mis notas: por sus obras, trabajo y ministración, los hombres comenzaron a llamarse con su propio nombre y no con el nombre de Dios. Entonces, el potencial humano se junta con el potencial divino. Pero se usa el resultado, que naturalmente hay un resultado, se usa para el mal y para darle culto al hombre. Una vez el Señor me habló, lo dije en la mañana del domingo, lo voy a repetir. Hay un dicho que dice que el diablo no es lo que es por ser diablo, sino por ser viejo, que por diablo. Pero entendemos lo que quiere decir el refrán, pero Dios me dijo que el peligro del diablo no es que es inteligente, no es todo lo que el diablo posee como diablo. Astucia, la Biblia dice que era sabio, era súper sabio. El diablo no es peligroso por su potencial, por ser diablo. El peligro del diablo es que él estuvo con Dios. Y como estuvo con Dios, conoce lo de Dios. Entonces él toma lo de Dios y lo usa para mal, para su reino, para matar, hurtar y destruir. Por ejemplo, él toma la sabiduría, dice que era colmado en sabiduría, y usa la sabiduría y la convierte en astucia para engañar, como engañó a Eva. Él usa lo sobrenatural para impresionar a los hombres, para deslumbrar a los hombres, y luego usar esa admiración que sienten los hombres hacia, entre comillas, su poder, para cautivar a los hombres y llevarlos a un fin infernal.
Cuando en una iglesia o una organización, alguien que era íntimo, que estuvo en el comité directivo, o en el caso de la iglesia, en el gobierno, y esa persona se revela y sabe los secretos, como en una empresa química, el que sabe las fórmulas y se va de la empresa, dijo, estamos perdidos, porque este hombre se sabe todas las fórmulas aquí. ¿Me entienden? Y ahora va a usar el conocimiento que adquirió en nuestra empresa para competir contra nosotros y hacernos la guerra comercial. Y de hecho, él estuvo presente cuando se nos informó acerca de los últimos experimentos. Quiere decir que se puede adelantar a nosotros. Me estoy comunicando el ejemplo, pues para que ustedes entiendan el peligro aquí. Inmediatamente el diablo cae del cielo. Lo que viene aquí es a usurpar el lugar de Dios y hacerle la guerra a Dios desde acá. El diablo se disfraza, dice la Biblia, y se convierte aún en ángel de luz. Entonces, yo comencé a hablar de ese renombre y lo que significa. Aquí comienza, mis hermanos, de esta mezcla nacen esos hijos que engendraron. Yo los llamo los ungidos carnales. Heredan la carne de Satanás y heredan la unción de Dios. Por eso son los ungidos carnales. Tienen su potencial humano, natural, adánico, es la carne. Su potencial divino es la unción. Se mueven con las dos habilidades. Tienen las dos potencias, por decirlo así, los dos potenciales. Por eso tienen éxito, tienen renombre. Usan la unción para impresionar, para hacer creer a la gente que Dios los respalda, que están respaldados por Dios. Pero usan la astucia, el engaño, la comercialización, toda habilidad natural. Yo puedo aplicar eso. Hoy los grandes imperios religiosos es el fruto de esa mezcla, ese renombre. Usan la unción, pero a la vez usan sus habilidades y también usan todo mérito o todo recurso del método. Yo puedo aplicar. Todo método humano, si hay disciplina y perseverancia, funciona. Yo digo que aún caminando para atrás, usted avanza. No es cierto. Esa fue la teoría de Colón. Usted sigue una misma dirección, como la tierra es redonda y usted llega al otro lado de la tierra. Miren, si yo comenzara a caminar así, por toda la tierra, yo le doy la vuelta al mundo, yo estoy avanzando. Estoy hacia atrás, pero estoy avanzando. ¿O no? ¿Qué diferencia hay si la tierra es redonda? Si yo camino hacia allá y le doy la vuelta a la tierra, yo vuelvo al mismo sitio, porque la tierra es redonda. Pues si camino para atrás, es igual. Le estoy diciendo esto para decir que los hombres confunden el resultado del método, se lo atribuyen a Dios. Y no está funcionando Dios, sino el método. Lo que pasa es que usan la apariencia de Dios, porque usan la unción de Dios, la potencia de Dios. Usan la palabra. En la palabra hay poder, hay sabiduría. La palabra impresiona, la palabra hace llorar, la palabra convence.
La gente viene llorando y cree que está arrepentida, pero es el efecto de la palabra. No es nuevo nacimiento. Eso es lo que pasa en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, la semilla creció en los 4 terrenos y solamente en uno dio fruto. Así que no hay ninguna debilidad en la semilla. El problema está en el terreno. Hay personas que duran 30, 50 años en la iglesia solamente con el efecto de la palabra. No se han convertido todavía. Lloran, dan los diezmos, dan las ofrendas, danzan, hacen todo lo que hace un cristiano, pero no son cristianos. Usted se confunde porque usted los ve haciendo llorando. Pero mira, si llora, si se conmueve, el efecto de la palabra se conmueve. Usted le corta un rabo al lagarto y el rabito sigue saltando. Pero después de un rato se muere también el rabito. La palabra tiene poder. Entonces, los ungidos carnales usan la palabra. Y la gente, naturalmente, que le apela a la palabra, no tiene necesariamente que ser nacido de nuevo, porque la palabra tiene poder. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es como martillo que quebranta la peña, dice la Biblia. Así que estos hombres, los ungidos carnales, que tienen las 2 habilidades, las 2 capacidades, la humana y la divina, la carnalidad y la espiritualidad o la unción. Y entonces adquieren renombre. Se hacen gigantes espirituales. Y son como Sansón. Tremenda fuerza. Son gigantes en cuanto a la fuerza natural. Pero en cuanto a la madurez, son niños. Pero usan la habilidad de Dios. Todos los grandes imperios religiosos, la mayoría, es el resultado de la mezcla, la mezcolanza. Se usa lo de Dios para engañar, para convencer, para persuadir, para construir, para edificar, para hacerse un nombre. Escuchen el secreto: por su fruto le conoceréis. No dice por el don lo conoceréis, por el poder lo conoceréis. No, por el fruto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre, ahí está la mezcla, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre. Usaron lo de Dios, mezclaron, pero el Señor les dice: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Tenemos un reto, y es identificar a los ungidos carnales. No dejarnos impresionar por el renombre, ni porque son gigantes, ni porque son héroes, ni porque son valientes, sino si tienen la imagen en el corazón de Dios. Si tienen el fruto del Espíritu. Pero ¿qué hombre no se deja convencer? O impresionar por ese despliegue de habilidades y de apariencia? Es deslumbrante. Y ahí está el gran engaño. Por eso es necesario que el Señor al final venga a separar la paja del trigo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el profeta. Yo comencé
a traer algunas reflexiones o cosas que se deducen de este pasaje, aplicaciones. Lo primero que dije fue: renombre sin el nombre es igual a anonimato. Tener renombre sin el nombre de Dios es anonimato, es ser nada. Es como estar en la sombra, no tener nombre. Porque aunque hay un nombre, tengan prestigio y hayan hecho un nombre como intentaban los de Babel, al final de cuentas, así como Dios destruyó la torre y los confundió, así Dios va a destruir. No se edifica sin Dios. La palabra renombre significa elevado. Y yo deduzco, elevación sin el nombre es igual a caída. ¿Qué yo dije? Elevación sin el nombre es igual a caída. Y yo cité un pasaje muy conocido de Isaías 14, 12 al 14, que dice: ¿cómo caíste del cielo? Mire que se elevó. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón que subiré, diga subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Fíjense que quiere tomar renombre. Shem, Shamé, se quiso elevar. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Derribado. En otras palabras, aplicando, elevación sin el nombre es igual a caída. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? El que se quiere elevar sin Dios, así mismo caerá. Solamente hay uno que bajó del cielo y volvió y subió al cielo: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Amén. Ese ya tenía el gran renombre y estaba en lo más elevado a la diestra del Padre, pero por salvarnos y obedecer al Padre descendió a la parte más baja de la tierra. Pero Dios usó la operación de su poder, la energía, como dice el griego, y lo levantó al lugar más elevado de la tierra, a la diestra del Padre. Elevación sin el nombre es igual a caída. Número 3. La palabra renombre significa fama. Shem es fama. Fama sin el nombre es igual a infamia, descrédito, deshonra. Salmo 4:2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo? Miren, el renombre sin el nombre es igual a infamia. Es una infamia querer llegar a tener renombre usando a Dios, pero negando la imagen, el carácter de Dios. Es una infamia. Es una infamia tomarlo de Dios para fines malvados, fines que no comulgan con su propósito y su carácter, con su corazón y su santidad. Es una infamia. Es una infamia tener apariencia de piedad y negar la eficacia de la misma. Y ese es el resultado de la mezcolanza. Shem, o renombre, significa marca.
memorial. Pero el que procura, escuche, pero el que procura, esos son los pensamientos que Dios me ha dado. Shem o renombre significa marca o memorial. Pero el que procura inmortalizarse o grabar su nombre para la posteridad y lo hace sin Dios, su memoria será puesta en el olvido. La Biblia dice, en memoria eterna será el justo. Nosotros estamos en memoria eterna. En memoria eterna. Yo tenía que pasar para ir a mi casa en Brooklyn por 2 cementerios muy grandes. Y yo siempre pensaba, Dios mío, de los que están aquí, ¿cuántos se levantarán en la mañana gloriosa de la resurrección? Y Dios me contestó un día, los que estén en mi memoria. En memoria eterna estará el justo. ¿Quién resucitará? Aquel que esté en la memoria de Dios. Cuando el Señor proclame a los moradores del polvo que se levanten, cuando Cristo toque la trompeta, que es el único que la puede tocar porque fue que resucitó, los que oigan la voz del Hijo del Hombre se levantarán, dice la palabra. El hombre te puede olvidar y tú te puedes volver polvo, pero si estás en la memoria de Dios, vivirás para siempre. Amén. Amén. ¿Dónde está la gloria de Egipto y sus dioses? ¿Dónde está la gloria de los caldeos y sus dioses? ¿Dónde está la gloria de Babilonia y sus dioses? ¿Dónde está la gloria de Grecia y sus nombres o sus dioses? ¿Dónde está el nombre de los romanos, de sus héroes? Son leyendas en la historia. Hay monumentos, hay memoriales, muchas cosas. Los faraones en Egipto, para perpetuar su nombre, hacían monumentos como Ramsés y otros. Pero al final de cuentas, ¿dónde está su nombre? Solamente cuando llegue el turno de hablar de Egipto, en una universidad se menciona el nombre. Pero Dios tiene cada domingo, hay millones de lugares donde se está hablando de Jesús. Amén. En las calles, por la radio, por la televisión, en las revistas, en los periódicos, en el testimonio diario de los cristianos. Es el tema de toda conversación. Amén. Jesús. Amén. Por eso era imposible que la muerte los retuviera, por 2 razones. Número 1, porque el sepulcro es para los pecadores, no para los justos. Y el único justo que bajó al sepulcro fue él. Por eso le dio náuseas al infierno, lo vomitó. Sí, porque cuando algo extraño entra a tu estómago, el cuerpo lo rechaza. Pues cuando Jesús fue el único que entró al estómago del Seol, y dice el diablo le dice, tengo náuseas, nunca había experimentado esto. Dijo el infierno, dijo la muerte, ¿qué es esto? ¡Ah, qué raro! Dice, es que tú te tragaste un justo, el único justo, y te lo tragaste. Y comenzó 3 días con Pepto-Bismol. Y al tercer día, ¡guau!, lo tuvo que vomitar. Amén. Esa es la misma razón por la cual resucitaremos. Los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Por qué se levantarán? Porque ellos fueron al polvo siendo pecadores, pero lavados por la sangre de Cristo. Y como ya bajaron siendo justos en Cristo, van a resucitar como justos. El sepulcro los va a vomitar. Amén. Así como el mar dará a sus muertos, el Seol vomitará a los justos de Dios. ¿Por qué? Porque están en la memoria de Dios. Están en la memoria de Dios.
el intento de todos los hombres es perpetuar su nombre y hacen monumentos. Pero ya les dije, procurar inmortalizarse o grabar el nombre para la posteridad y hacerlo sin Dios es una locura. Tarde o temprano su memoria quedará en el olvido, como la memoria de los muertos, que la Biblia dice que su memoria está puesta en el olvido. Así, por eso dije que su memoria será puesta en el olvido, porque con la muerte de ellos todo se muere. Nosotros, en cambio, comenzamos a vivir después de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando un santo muere, el que muere es Adán. Porque el polvo vuelve al polvo, y Adán fue hecho del polvo y vuelve al polvo. La parte adánica va al polvo. Pero la parte divina de nosotros, que es el espíritu, vuelve a Dios. Y lo de Dios vuelve a Dios. Y lo del hombre vuelve al hombre. Amén, amén. Escuchen lo que dijo Jeremías. En Jeremías 17:13 dice lo siguiente: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Denle un aplauso, Señor. Aleluya. Amén. La gloria del hombre termina en el polvo. La gloria del hombre termina en el polvo, pero todo aquel que tiene el renombre de Dios no morirá eternamente. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es la herencia del linaje santo. Esto no es un cuento de viejas. Es la palabra de Dios. Ese es el número 4. El número 5. Cuando el renombre o el prestigio no se emplea para la gloria de Dios, sino para la egolatría o antropolatría, una palabra que yo inventé. Antropo es hombre y le añadí la tría, antropolatría, egolatría y antropolatría. Se prostituye y el fin es la deshonra, es la vergüenza y la deshonra. Lo voy a decir otra vez. Cuando el renombre o el prestigio no se emplea para la gloria de Dios, sino para la egolatría y antropolatría, se prostituye y el fin es la vergüenza y la deshonra. Amén. Eso le pasó a Jerusalén. Capítulo 16 de Ezequiel dice que Dios tomó, dice Dios a Jerusalén: tu padre era Eteo y tu madre amorrea. Y tú estoy parafraseando, tú no eras nadie. Y yo te tomé y te embellecí con todas las piedras preciosas. O sea, yo te llené de mi carácter. Yo te di prestigio, yo te di fama. Yo te hice lo que tú eres, pero luego te prostituiste y te fuiste en pos de otros amantes. Ese es el contexto. Vamos a leer el versículo 16 y 17. ¿Se lo pueden proyectar ahí? Ezequiel 16, 15 y 16. Los que conocen la Biblia conocen el contexto. Dios le está diciendo a Jerusalén que era una ciudad pagana, era una ciudad amorrea, y Dios la tomó y la hizo capital de su reino. La convirtió en Sión, la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra. Pero luego se prostituyó y se fue en pos de otros amantes. Y ahí menciona como un estribillo la palabra el verbo prostituirse. Se prostituyó. Pero el 15 y el 16, dice ahí el 15: pero confiaste en tu hermosura, en tu renombre, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. ¿Qué hicieron con el renombre? ¿Qué fue la caída de Lucifer? Pervertiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Aquí
le pasa lo mismo a Jerusalén. Dice el versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Fíjate que no era el nombre de Dios, era su hermosura. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Tú ya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más. ¿Qué es lo que hace que prostituye a Jerusalén? Dice, a causa de tu renombre. Eso es lo que estoy diciendo. Que el renombre o el prestigio que no da gloria a Dios, al final termina en vergüenza. Amén. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿por qué hacer un nombre si ya existe uno? Voy a repetir eso. ¿Por qué hacer un nombre si ya existe uno? ¿Y qué nombre? Hashem Adonai. ¿Por qué tengo yo que durar la vida entera como ministro teniendo como meta hacer un nombre cuando en realidad ya hay un nombre? Ese es el número 6. Número 7. Los que construyen sin Dios, escuchen este pensamiento. Los que construyen sin Dios no tendrán ni fuerza ni tiempo para recoger los escombros de sus ruinas. Les estoy hablando a los ungidos carnales. Espero que no hay ni uno aquí, ¿no? Los que mezclan lo santo con lo profano, lo humano con lo divino, la carne con la unción. Se aprovechan del potencial de lo divino para hacer un gran renombre y hacerse gigantes religiosos o eclesiásticos, con grandes títulos, superintendentes, apóstoles interplanetarios, profetas venecianos. Los que construyen sin Dios no tendrán ni fuerza ni tiempo para recoger los escombros de sus ruinas. ¿Saben por qué no van a tener fuerza? Porque van a hacer tantos los escombros y no van a tener tiempo por la misma razón. Ocho. Los que conquistan sin Dios, los únicos despojos que recogerán serán los de sus propias vergüenzas. ¿Saben ustedes que en la Biblia destaca el gozo de recoger despojos? Habla mucho en el Antiguo Testamento. Lo menciona como un gozo muy especial. Es un gozo emblemático. El gozo de recoger despojos. Porque cuando alguien ganaba una batalla, después que ganaba la batalla, toda posesión de los vencidos o conquistados pertenecía a los conquistadores. Cuando la Biblia dice que Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, está citando uno de los salmos, y esa es la idea, que Jesús como conquistador, después de vencer al diablo y despojarlo en la cruz, nos toma a nosotros y toma todo don de Dios y rescata todo lo de Dios, y ahora reparte a los que pelearon con él. En caso de nosotros, ninguno peleó nada, él fue solo y él venció solo, pero
reparte su gloria con nosotros y a ese apóstol, a este profeta, a este evangelista, y toma sus dones y los reparte. Esa es la idea del conquistador que toma sus generales que pelearon con él y entonces reparte los despojos. Cristo despojó a Satanás, pero ustedes conocen la palabra y saben que en el Antiguo Testamento se usa esa figura, el gozo que produce recoger despojos. Algunos son ungidos carnales que aparecen a la vista de la iglesia, aparecen como héroes, valientes, guerreros, conquistadores, que hablan mucho de sus hazañas militares. Pero aplicando la palabra, concluyo diciendo: los que conquistan sin Dios, los únicos despojos o el único botín que van a recoger es su propia vergüenza. Ese es el único botín. Nueve. Los que logran hacer riquezas sin Dios acumularán los tesoros de sus propias miserias. Graba eso, iglesia. Los que logran hacer riquezas sin Dios acumularán los tesoros de sus propias miserias. ¿Cuántos se jactan de sus logros? ¿Cuántos ministerios se jactan de sus logros? Pero repito, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Nosotros hemos visto en nuestra generación, en nuestro tiempo, cuántos ministerios que impresionaban no solamente a la iglesia, sino al mundo secular. Sin embargo, hoy no existe. Terminaron en vergüenza todos. ¿Y cuánto daño hicieron a la iglesia y al propósito de Dios? A Dios no le hicieron daño, porque a Dios nadie lo daña. Dios no puede ser dañado. Los que logran hacer riquezas sin Dios acumularán los tesoros de sus propias miserias. Pensamiento 10. Los que ganen batallas sin Dios, su gloria será su propia desilusión y desencanto. Repito, los que ganan batallas sin Dios, su gloria será su propia desilusión y desencanto. ¿Están de acuerdo conmigo? Y estos pensamientos me los dictó Dios. No piensan ustedes que me puse a pensar. No, eso así. Escribiendo. Porque me hizo mirar lo que había ahí, por la gracia de Dios. Eso es una gran verdad. Yo puedo aplicarlo, detenerme aquí, pero ustedes tienen el Espíritu de Dios. Pero eso lo vemos todos los días. No nos dejemos engañar por la apariencia. Yo prefiero lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Amén. Eso no significa que haga oculto a lo poco. Estoy diciendo cuál es mi preferencia. Es más, prefiero no tener nada, ni haber logrado nada, si no es con el nombre y con el renombre de Dios. Porque todo lo que se logra sin Dios es nada. Aunque a la vista de los hombres sea mucho, no es nada. Todo lo contrario, es pérdida, no es ganancia. Porque Dios juzgará.
aquel día. Lo de Dios solamente funciona con lo de Dios. He tenido que hablar a pastores que han semi-recibido, por decirlo así, el mensaje de la vida del reino. Pero es muy difícil para ellos soltar. Entonces, ellos quieren la revelación del reino y todo lo que implica la bendición de tener la revelación de la vida del reino, pero a la vez la quieren mezclar y quieren lograr muchas cosas que no están en armonía con lo de Dios, con la revelación del reino. No representa lo que es de Dios. Comienzan a crecer. Por ejemplo, quieren lo del reino para tener ciertas cosas, pero a la vez siguen la corriente de los ungidos carnales. El engaño, la manipulación, el comercio. Y yo les digo, amados, si fuiste llamado al reino, no vas a tener éxito si tú mezclas el reino. No vas a tener éxito. Ahora, si tú te dedicas solamente a los métodos humanos, vas a tener éxito. Visible. Va a tener números, estadísticas. Pero a costa de traicionar y ofender a Dios. Y a final de cuentas no vas a tener nada. No caigamos en tentación. Somos los piadosos. Y no lo decimos para jactarnos. Lo decimos porque hemos determinado ser el pueblo de Dios. O sea, vivir de acuerdo a lo que somos. Porque ya somos. El que nos hizo pueblo de Dios fue el mismo Dios. Quiero decir, permanecer siendo lo que somos. No cambiar nuestra identidad como pueblo de Dios. Amén. Entonces, no funciona lo de Dios con lo que no es de Dios. Sale de allí un monstruo. Es como el científico loco que se mete al laboratorio, inventa, se pone a hacer experimentos y logra allí crear un monstruo. Y después sale a matar gente y lo llaman a él para que mate al monstruo. Y dice, no, yo no puedo ahora matarlo, no logro matarlo, más fuerte que yo. Y al final termina la película que el monstruo mata al que lo hizo. Así va a pasar con los ungidos carnales. Han creado un monstruo, un fenómeno. Hay un resultado de esa mezcolanza, un compuesto raro, explosivo, nocivo, dañino, que al final de cuentas no solamente va a dañar a los demás, sino que los va a dañar a ellos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. 11. Los que realizan hazañas sin Dios, pues estoy basado en que ellos, lo que resulta de la mezcla es que adquieren renombre, son gigantes, son guerreros, son héroes. Los que realizan hazañas sin Dios serán admirados y aplaudidos por los muertos. ¿Pueden los muertos aplaudir? Pues esos son los aplausos que van a recibir ellos. Porque donde ellos van, están los muertos, van a la muerte. Y esos van a ser los aplausos que van a recibir de los muertos. ¿Saben por qué? Porque su memoria, como la de los muertos,
va a ser puesta en el olvido. Los que siembran sin Dios cosecharán frustración y lamentación. Eso lo vemos por toda la Biblia y lo vemos también hoy en los ministerios de la iglesia. Número 3. Los que triunfen sin Dios degustarán el sabor amargo de sus propias derrotas. Los que triunfen sin Dios degustarán el sabor amargo de sus propias derrotas. Y yo concluyo diciendo que no hay renombre sin el nombre. Dar un aplauso al Señor. Amén. No hay renombre sin el nombre. No hay renombre sin el nombre. Yo no quiero renombre sin el nombre. ¿Y tú? No quiero renombre sin el nombre. Yo quiero la aprobación de Dios. Yo quiero los aplausos de Dios. Diciéndome: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Ese es el parabién que yo quiero recibir en el día final. La aprobación de mi Dios. Amén. 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 Una cosa es ser amado hijo y otra cosa es ser hijo amado. ¿Recuerdan el mensaje? Todos son hijos amados. O sea, amados hijos. Pero hijos amados solamente los que son como Jesús. Los que viven para la gloria y el agrado del Padre. ¿Entienden esto? El linaje santo no se mezcla. No creen en las mezclas. Entienden que deben mantener su identidad y su pureza. Esto lo dije el domingo pasado y quiero terminar con esto. Escuchen esto. Lo bueno más lo malo es igual a malo. ¿Qué yo dije? Lo bueno más lo malo es igual a malo. Voy a decir otra vez. Lo bueno más lo malo es igual a malo. Estoy hablando de las mezclas. Lo bueno más lo bueno es igual a bueno. Lo santo más lo profano es igual a profano. ¿Están de acuerdo conmigo? Tremenda matemática. Lo divino más lo humano es igual a humano. Lo único divino y humano que se mezcló y que resultó divino fue Jesús. Amén. Amén. La única mezcla entre lo divino y lo humano que funcionó fue la de Jesús. ¿Saben por qué? Porque trajo lo santo del cielo. Porque Él bajó siendo santo. Y aunque fue engendrado en el vientre de una mujer, mantuvo su santidad. Nació santo, vivió santo, murió santo y resucitó santo. Amén. Escuchen, lo santo más lo santo es igual a santo. Ay, qué tremenda fórmula matemática.
o matemática. Diga, lo santo más lo santo es igual a santo. Lo limpio más lo sucio es igual a sucio. Otra vez, lo sucio más lo sucio es igual a sucio. Lo limpio más lo sucio es igual a sucio. Están aprendiendo matemáticas ustedes. Lo sucio ensucia, pero lo limpio no limpia. El único limpio que tocó lo sucio y no se ensució, sino que limpió lo sucio, fue Cristo. Amén. El que tocaba a una mujer menstruada era inmundo. Cristo tocó a aquella mujer con flujo de sangre, la sanó a ella y él no se contaminó. Tocó al leproso, él no se contaminó, pero al leproso se sanó. Pero solamente Jesús puede hacer eso. Pero yo estoy hablando de usarlo de Dios como un medio para lograr un fin que al final no será de Dios. La enfermedad enferma, pero la salud no sana. Si se acerca una persona que ha contraído una enfermedad contagiosa y usted se acerca y usted se contagia y se enferma. Pero si usted está enfermo y abraza a un sano, usted no se sana. Tú estás totalmente sano. Dame un abrazo, que se me vaya la enfermedad. No sucede eso. ¿Sabe cuál es la conclusión? Yo no sé si usted está entendiendo esto. Pero lo de Dios, sin lo de Dios, no funciona. En cambio, cuando lo de Dios se mezcla con el mal se vuelve un gigante, se vuelve prestigioso, tiene renombre. Pero el resultado es enemistad contra Dios. Es todo lo contrario en cuanto a propósito y en cuanto a honra para Dios. En otras palabras, cuando nos mezclamos, los que perdemos somos nosotros. Porque nos desnaturalizamos, si se puede decir así. Dejamos de ser lo que somos para ser lo que no somos. Ese es el espíritu del anticristo. Que ya Hollywood lo descubrió. En las películas, una mujer que es embarazada por el diablo. ¿De dónde sacó el diablo eso? Bueno, de Jesús, que nació de María. Como dice que es un engendro de Satanás. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Dar un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Amén. 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 No mezclemos la santidad de Dios con la impureza del mundo. No mezclemos la unción santa de Dios con un propósito humano. Hay pérdida, no ganancia. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, donde el Señor mismo descenderá a recoger
lo que es suyo. Y a separar la paja del trigo y el trigo de la cizaña. Y a separar lo santo de lo profano. Lo puro de lo impuro. Solo Dios lo puede hacer. Necesitamos que Dios descienda a hacerlo. Y Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Ojalá que Dios haya producido en nosotros una convicción. Una convicción. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial, la luz con las tinieblas, lo santo con lo profano? Ninguna relación. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por tu bendita palabra. Oh Dios, administrarnos de esta manera. Cuán grande es nuestra responsabilidad. Cuán solemne Dios. Cuán solemne Dios. Ese reto que tenemos como iglesia. Cuán grande es el desafío que tenemos. Temblamos. Temblamos. Necesitamos ayuda. Urgentemente necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos mantenerlo puro en medio de un mundo impuro? ¿Cómo podemos mantenerlo santo en un mundo profano? ¿Cómo poder mantener la honra en medio de un mundo infame? Dios mío, solamente Jesús lo logró. Lo queremos lograr con Jesús. Guárdanos, Señor, de ser engañados. Guárdanos de ser seducidos. Hay muchas propagandas eclesiásticas, religiosas en los medios. Se oyen muchas voces. Se usan muchos argumentos y se usa mucho la fama, la riqueza, el lujo, la pompa, los logros, las conquistas, las hazañas. Hay tantas cosas que se nos presenta el renombre, porque nos quieren seducir con la fama. Nos quieren seducir con los logros. Nos quieren seducir, Señor, con esa apariencia. Ayúdanos a ser sabios y a tener discernimiento. Danos el discernimiento del Espíritu para distinguir entre la verdad y el error. Danos, Señor, esa capacidad, pero danos también la convicción. Ayúdanos a mantenernos como una virgen pura para Cristo. Queremos ser una iglesia pura para Cristo. Guárdanos. No predicamos esto para criticar a nadie, sino proféticamente para abrir los ojos a los ciegos, para que el pueblo de Dios despierte. Dios mío, en el nombre bendito de Jesús, este tiempo requiere una participación del Espíritu Santo urgente, poderosa. Es pertinente en este tiempo, es necesaria, Señor. Por favor, desciende con tu Espíritu. Haz la separación. Solamente tú puedes hacerlo, Dios. Hazlo tú. Guárdanos, Señor, de ser seducidos. Guárdame a mí, guarda esta casa. Guarda, Jehová, tus santos en todas las naciones. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Porque el linaje de Dios somos. Real sacerdocio somos. Pertenecemos, Señor, a esa descendencia santa. Ayúdanos, Señor, a perpetuar tu nombre en la posteridad. Ayúdanos, Señor, lo que hemos recibido de nuestros ancestros espirituales. Poder, Dios mío, comunicar, transmitir el legado santo. Ayúdanos a trazar bien la palabra, sin engaño, sin mentira, sin hipocresía, sin pretensión. Ayúdanos, Señor, a trazar la palabra. Ayúdanos, Dios, a hacerlo bien. Ayúdanos a sembrar bien para cosechar bien. Ayúdanos, Dios. Guárdanos de usar lo humano para lograr fines divinos. Ayúdanos, Dios, a no enamorarnos de metas naturales, Dios mío, y querer usar lo espiritual para lograrlas.
Ayúdanos, Dios, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos a solamente lograr lo que tú quieres lograr. Porque la obediencia, a medida que se va, Dios mío, que se va realizando en nosotros, o a medida que seguimos la instrucción, Dios mío, en el camino, se va perfeccionando tu propósito y se va logrando. Tú le dijiste a Abraham: sal, pero no sabía ni siquiera hacia dónde iba. Y en el camino fuiste instruyéndolo hasta que llegó donde tenía que llegar. Israel salió de Egipto bajo instrucciones, pero no siguió las instrucciones y tuvo que demorarse en el desierto 40 años. Guárdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser cuidadosos en la obediencia. Ayúdanos, Dios, Padre, a seguir tus instrucciones con temor y temblor. Guárdanos de liviandad. Guárdanos de ser livianos y profanos. Ayúdanos, Dios, a tener cuidado con lo espiritual, a no imitar las costumbres de los pueblos, ni las ondas y las modas en la iglesia, en la cultura eclesiástica. Ayúdanos a someternos a la palabra, a consultar al Espíritu Santo, mi Dios, a seguir el ejemplo de aquellos que nos dejaron la palabra. Presérvanos, Dios. Presérvanos para preservar. Ilumínanos para iluminar. Purifícanos para nosotros purificar. Porque somos instrumentos como sal para preservar. Aquí estamos, Dios. En el nombre de Jesús, yo te oro por todos tus ministros. Ten misericordia de ellos. Oye nuestra oración en este día, Señor. Perezca nuestro nombre, pero sea para siempre el nombre de Jesús. Perezca nuestro nombre, pero sea para siempre tu nombre. En el nombre bendito de Jesús. Guarda a tu iglesia. Estamos cansados, estamos abrumados. Oh Dios, los santos gemimos como los piadosos en los malos tiempos, Señor. Tráenos un respiro como cuando nació Noé. Queremos tener un respiro. Tiene que haber un cambio en la iglesia. Tiene que haber una participación poderosa del Espíritu. Una intervención sobrenatural. Tenemos que retomar el camino como iglesia. Por favor, ayúdanos, Dios. Oye la oración en este día. Grábala en tu memoria. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Toca a los santos. Toca a los santos. Abre los ojos a los ciegos. Que caigan las escamas de los ojos. Sacude, estremece. El momento lo requiere, Dios. Tómanos a todos por los hombros y despiértanos. Porque santo es lo que tú nos has encomendado. Es el fruto del trabajo redentor de Cristo. Ten misericordia de mí, de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Con todo mi corazón, ruego a Dios con toda mi alma que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de los ministros de Dios en todas las naciones, que tenga misericordia de su iglesia, que tenga misericordia de mí, porque es necesario orar. Tenemos que indignarnos frente a lo que ven nuestros ojos. No podemos ser indiferentes y apáticos. Hay un gran peligro. Hay un gran mal en la tierra. Y es que lo santo se está mezclando con lo profano. Es que la simiente está perdiendo su identidad. Está siendo desfigurada. De tal manera que ya no se conoce. Pero Dios intervendrá. Y no tardará. Esa es nuestra confianza. Eso es lo que está prometido en la palabra. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo voy a ver. Y si tú lo crees, tú también lo verás. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Y amén, y amén, y amén.
Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Prevalezca la verdad por encima del error y la mentira. En el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.